hasta subida al libro. Entonces, como les mencionaba, y les voy a volver a repetir, la teoría tiene que estar muy clara para que podamos nosotros resolver los ejercicios. Entonces, por favor, revisar la clase grabada de la teoría, ¿no? Este ejercicio dice lo siguiente: un carro se mueve por una calle empedrada a 50 metros sobre segundos. Esta es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial, entonces yo puedo representar la rapidez solamente con la letra B. Ya, esta es la rapidez, 50 metros sobre segundos. Dice que este vehículo estuvo moviéndose y dejó de acelerar. Cuando me dijo que dejó de acelerar, significa que antes estaba acelerando, por lo tanto tiene que haber una aceleración. Debe haber una aceleración. ¿Ya? Pero dice que dejó de acelerar y como dejó de acelerar, se detuvo. Si aquí me está diciendo que el vehículo, el carro se detuvo, eso significa que la rapidez final va a ser igual a ¿cuánto? Cero, listen. Exactamente, la rapidez final es cero, y eso significa que este dato que me está dando el ejercicio al principio, de 50 metros sobre segundos, es la rapidez inicial, que se representa así, V sub 0. Luego dice que yo calcule, determine, bueno, o calcule el tiempo tiene que estar calculado en segundos. El tiempo que le toma al vehículo para parar, para detenerse por completo. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado ese carro hasta detenerse? ¿Cuánto tiempo? No sé, eso es lo que me está pidiendo que calcule el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó al vehículo moverse hasta que se detuvo? Me dice, a mí me dan aquí abajo datos adicionales, me están dando el coeficiente de rozamiento cinético y el coeficiente de rozamiento estático. Dos datos me están dando de coeficientes. Y también me está dando la aceleración de la gravedad. Bueno, este ya no sería un dato, porque nosotros ya sabemos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Lo primero que debemos hacer es representar el ejercicio en un diagrama, ¿sí? Para poder representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, que en este caso es un carro. Entonces yo aquí dibujo un carro. Ahora, yo imaginariamente, o bueno, si no es imaginariamente, tengo que dibujar mi plano cartesiano. Sí, aquí no está dibujado un plano cartesiano, pero voy a dibujar mi plano cartesiano, que es el eje vertical, que es el eje de las Y, y el eje horizontal, que es el eje de las X. Sí, ahí está dibujado mi plano cartesiano, eje Y y el eje de las X. Ya, y en este plano cartesiano, ya, el resto voy a borrar, no, esta parte de aquí voy a borrar, ya. Y en este plano cartesiano yo tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Si ustedes revisaron la clase grabada, sabrán lo que les estoy diciendo, pero si no revisaron, todo esto quedaría en cero, no me entenderán nada. Pero yo les voy a hacer de cuenta como que ustedes ya revisaron la clase y que ya está todo claro. Entonces, miren, nosotros tenemos que representar este ejercicio en un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama, que ya está dibujado aquí, yo tengo que representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Una de esas fuerzas es el peso, ¿sí? Una de esas fuerzas es el peso, y el peso siempre está dirigido hacia abajo, de manera vertical. Entonces, aquí está mi carro, tomo el centro del carro y voy a dibujar una línea, una flecha hacia abajo. Esta línea que dibujé, o esta flecha que dibujé hacia abajo, representa el peso, que está aquí. El peso, que es igual a ¿qué? ¿Cómo calculo el peso? ¿Qué tengo que multiplicar para obtener el peso? Tengo que multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad. Así yo obtengo el peso de un cuerpo, multiplicando la masa por la gravedad. Ya tengo una fuerza, mire. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa sobre este cuerpo? Si este cuerpo está moviéndose sobre una calle empedrada, entonces yo puedo decir que aquí yo voy a señalar la calle empedrada así ya, como si esta es una calle ya. El carro se está moviendo sobre esta calle empedrada. Entonces, miren, ¿qué otra fuerza actúa sobre este cuerpo? La normal. ¿Qué era la normal? La normal es una fuerza que aparece cuando dos cuerpos están en contacto. Y estos dos cuerpos son el carro, que es un cuerpo, y el piso sería otro cuerpo. Entonces, aquí están dos cuerpos teniendo contacto, ¿sí? Y la normal es una fuerza perpendicular a la superficie en contacto. Entonces, ¿cuál es el vehículo que está en la superficie en contacto? El carro. El carro está sobre el piso. Entonces, el piso ejerce una fuerza hacia arriba sobre este carro. Y esa fuerza perpendicular se llama normal. Entonces, acá dibujo otra flechita hacia arriba. Estoy representando todas las fuerzas. Miren, y hasta ahorita voy representando dos. La normal se representa con la letra N. Miren, dos fuerzas. El peso y la normal. Hasta ahorita voy representando dos fuerzas. Ahora bien, me dice, acá abajo en la parte final, me dice coeficiente de rozamiento. Hay otra fuerza que se llama fuerza de rozamiento, que se representa con la letra F y R minúscula. Y para encontrar yo la fuerza de rozamiento, tengo que multiplicar el coeficiente de rozamiento, que se expresa con esta letra nu, por la normal, que se representa con la letra N. ¿Sí? Esta es la fórmula que me sirve a mí para encontrar la fuerza de rozamiento. Entonces, como el ejercicio me da dos fuerzas de rozamiento, perdón, dos coeficientes, miren, dos nu. Uno cinético
y me da un coeficiente de rozamiento estático. En la presentación de PowerPoint, yo les menciono que este coeficiente varía entre 0 y 1. Este valor de nu puede tener un valor que va entre 0 y 1, o sea, puede tener 0, 0,1, 0,2, 0,15, 0,18, 0,21, 0,23, 0,55, 44, 66, 68, 69, hasta 0,99, y es posible que hasta 1, que no he visto ningún ejercicio donde diga que el coeficiente es 1. ¿Sí? Entre 0 hasta menor que 1 podría ser, creo yo. ¿Sí? 0 hasta menor que 1. Entonces, este valor de aquí varía entre 0 a 1. ¿Eso está claro? ¿Sí? Ya, listo. Entre 0 y 1. Y miren, tengo un coeficiente de rozamiento cinético 0,27 y uno estático 0,45. Ahora yo les pregunto, miren, yo necesito encontrar esta fuerza de rozamiento. Ya, y además, esta fuerza de rozamiento es una fuerza que está en contra o en sentido opuesto al movimiento. Miren, ¿para dónde se está yendo este vehículo? ¿Para qué lado? A la derecha. ¿Pero en qué eje se está moviendo? En el eje X, ¿verdad? Sí. Se está moviendo hacia la derecha. Yo voy a colocar aquí movimiento, o sea, el movimiento está hacia la derecha, ¿ya? La fuerza de rozamiento es una fuerza que está en contra al movimiento, en contra al movimiento. Por lo tanto, si está en contra del movimiento, esa fuerza, ¿para qué lado debería estar? Exactamente, para el lado izquierdo. Miren, yo desde aquí grafico otra flechita hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado izquierdo está esa fuerza de rozamiento. Hacia el lado izquierdo. La fuerza de rozamiento es una fuerza que está en contra o en sentido opuesto al movimiento. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo se está moviendo en el eje X hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es una fuerza que está en contra del movimiento. Es una fuerza que le dice al vehículo, no, de aquí no te vas a mover. ¿Y quién genera esta fuerza de rozamiento? El piso. El piso es el que le trata de detener al carro para que no se mueva. El piso es el que trata de detenerle al carro y le dice, no, yo te voy a jalar para el otro lado porque yo no quiero que te muevas. Es una fuerza de rozamiento. El piso es el que genera esa fuerza de rozamiento. ¿Ya? Es como una fuerza de resistencia que le sostiene al carro para que no se esté moviendo. Eso se llama fuerza de rozamiento. Ya, miren, yo ya he representado tres fuerzas. Miren, el peso, que siempre está hacia abajo en forma vertical. La normal, que está en dirección perpendicular a la superficie, como la superficie es una superficie horizontal. La normal es una línea perpendicular. ¿Sí? Cuando hablo de una línea perpendicular, significa que esta superficie horizontal con la línea perpendicular tienen que formar ángulos de 90 grados. Aquí 90 grados, al otro lado 90 grados. Yo jamás la normal podría graficarle así. No, jamás. Tiene que ser una línea perpendicular a la superficie en contacto. Por favor, revisen la clase grabada, que ahí están unos ejemplos, ¿no? Entonces ya he graficado tres fuerzas, o representado tres fuerzas, el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Ya sé que para calcular la fuerza de rozamiento tengo que multiplicar nu por la normal. Ahora bien, de una vez les pregunto, tengo aquí dos nu, o sea, dos coeficientes de rozamiento, el cinético y el estático. ¿Cuál de esos dos valores creen ustedes que yo debo tomar para poder resolver este ejercicio? El estático, Licen. El estático. Estático. ¿Qué significa estático? Es donde el cuerpo se mueve, Licen. Se mueve. Estático. ¿Qué dice? Estático. ¿Qué significa la palabra estático? Se mueve. Estático. ¿Qué significa estático? Ya me dijeron por la respuesta. ¿Qué? Está quieto, que está quieto, que no se mueve. Está quieto, que no se mueve. Estático, que está sin movimiento, que está fijo, que no se mueve. Pero aquí el carro me dice que se mueve. Entonces, ¿cuál coeficiente debería tomar? La de rozamiento, Liz. Ay, Dios. Los dos son coeficientes de rozamiento, pero ¿cuál de los dos debo tomar? ¿El estático o el cinético? Cinético. El cinético, porque si tomo el estático estaría mal, porque el estático lo debería tomar cuando el cuerpo esté quieto, sin movimiento. El carro dice que se mueve. Por lo tanto, el dato que debo tomar es de el cinético, por favor. Que eso quede claro, ¿no? Este es el dato que voy a tomar. Acá abajo miren lo que dice. El vehículo está en movimiento, por lo tanto el coeficiente estático, que es igual a 0,45, no se toma en cuenta en este ejercicio, dice. No se toma en cuenta. Se va a tomar el cinético. Ya, ahora bien, ya he representado mi ejercicio en una gráfica, ya he representado todas las fuerzas que actúan en este ejercicio, ¿sí? Todas las fuerzas. Aquí no está diciendo que el carro fue empujado, ¿verdad? O que el carro fue alado, ¿verdad? No. ¿No? Entonces no existe una fuerza hacia el lado derecho. O sea, no existe una fuerza F hacia el lado derecho porque el carro no fue ni movido, o sea, no fue ni empujado ni alado.
No existe esta fuerza, solamente existen estas tres fuerzas. Normal, peso y la fuerza de rozamiento, que ya sabemos cómo calcular. Ahora bien, en la presentación o en la teoría, yo les había mencionado que la fuerza es una magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial. Y si es una magnitud vectorial, significa que tiene dos componentes, X y un componente en Y, Fx más Fy. ¿Sí? Porque la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Ya? Ahora bien, en la teoría se ven tres leyes. Estas fuerzas cumplen tres leyes. O sea, se pueden cumplir tres leyes. O sea, para nosotros resolver los ejercicios tenemos que enfocarnos en las tres leyes para saber cuál de las leyes yo debo tomar en cuenta para poder resolver el ejercicio. La primera ley es la primera ley de Newton, porque se llama leyes de Newton. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿sí? Que dice que un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y si el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, significa que las sumatorias de fuerza es igual a 0. Si el cuerpo está en reposo, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Y la otra ley es la ley de la dinámica o la ley de la fuerza. Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, ¿sí? La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa, masa por aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? A todo cuerpo que se le aplique una fuerza, ese cuerpo se va a mover con una aceleración. ¿Ya? Ese cuerpo se va a mover con una aceleración. Por lo tanto, si a un cuerpo se le aplica una fuerza, la sumatoria de fuerzas es masa por la aceleración. Si un cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esas son las dos primeras leyes de Newton, las que vamos a analizar. ¿Ya? Ahora bien, yo aquí tengo que representar esto. ¿Sí? Representar esto así, como les había mencionado. Si yo digo que el vector es una magnitud vectorial, yo también podría decir sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0, sumatoria de fuerza en X es igual a masa por la aceleración, o sumatorias de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración. Todo depende de cómo esté planteado el enunciado del problema. ¿Ya? A ver. Bueno, dejémosle así, ya. Voy a borrar solamente esta parte de acá. Ya, no se olviden, la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene dos componentes, X y Y. Pero no vemos, mejor borremos más todo. Bueno, esto está siendo grabado, entonces no creo que haya problema. A ver, entonces, vamos a analizar las sumatorias de fuerzas, tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Ya? No se olviden que aquí hemos dibujado, este es el eje Y, ¿no? Y acá estaba el eje X. ¿Ya? Entonces vamos a analizar la sumatoria de fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X. Sumatoria de fuerzas en Y dice que es igual a 0. ¿Por qué creen ustedes que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? Ya. Yo les pregunto a ustedes, ¿este carro en qué eje se está moviendo? ¿En el eje X o en el eje Y? El En el X. En el eje X, ¿no es cierto? Este carro se está moviendo en el eje X. En el eje Y no se está moviendo. Este carro no está subiendo ni bajando en un ascensor ni nada de eso. El carro se está moviendo en el eje X. Como en el eje Y no se mueve, por esa razón es de que la sumatoria en el eje Y es igual a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Lisa. Ya, ahora bien, sumatoria de fuerzas, dice, en el eje Y. Y nosotros ya representamos las fuerzas en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Descritas aquí en este gráfico. ¿Cuántas fuerzas hay? Dos. La normal y el peso. Exactamente. Entonces aquí dice, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ya, la normal en el eje Y positivo o negativo. ¿En dónde está la normal? En el positivo. Positivo. Entonces la normal tiene que ser positivo. De aquí coloco. Esa es mi primera fuerza. Sumatoria de fuerza en el eje Y. Mi primera fuerza que está en el eje Y es la normal. Y como está sobre el origen o en el eje Y positivo, la normal es positivo. La otra fuerza es la masa, es el peso, que es masa por gravedad. El peso, ¿en qué eje está? ¿En el negativo o en el positivo? En el negativo. En el negativo, entonces aquí voy a colocar menos masa por gravedad. Y eso es igual ¿a qué? A 0. Listo. Ahora, necesito despejar la normal. La normal tiene que quedarse solita. Por lo tanto, este dato de acá es el que me estorba. ¿Qué está haciendo este dato aquí? Restando. Por lo tanto, va a pasar al otro lado del igual a Sumar. sumar. Y me queda esto. Que la normal es igual a la masa por la gravedad. Esa ecuación es la que tengo. Normal es igual a masa por la gravedad. Yo voy a llamar a esta ecuación la ecuación número 1 que le he colocado con rojo. Esta es mi ecuación número 1. Yo le quiero llamar ecuación número 1. Listo. Ya hice las sumatorias de fuerzas en el eje Y. Ahora acá al lado voy a colocar sumatorias de fuerza en el eje X. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X dice que es igual a masa por la aceleración. ¿Por qué masa por la aceleración?
Porque en el ejercicio me dice, o me especifica, o me da a entender que este carro antes tenía una aceleración, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque acá dice que este carro se mueve por una calle empedrada a 50 metros sobre segundos y deja de acelerar. Si me dice que deja de acelerar, significa que antes estaba acelerando, ¿verdad? Sí, listo. Entonces, si antes estaba acelerando, significa que había aceleración. Por esa razón coloco aquí. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. En el eje X se está moviendo el carro, ¿verdad? Sí, listo. Entonces, si estaba moviéndose en el eje X, significa que la aceleración está en el eje X. Sí, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración, ya tengo esto. Ahora, voy a hacer lo mismo que hice acá, voy a hacer acá. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? ¿Cuál es la única fuerza que yo veo aquí en el diagrama? Fuerza de rozamiento. Sí, es la única fuerza que está aquí, es la fuerza de rozamiento. No, ¿en qué eje está la fuerza de rozamiento? ¿En el eje X positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces acá abajo coloco menos X fuerza de negativo. rozamiento. Cinética le he puesto. Esto es igual a masa por la aceleración. Les dije en un principio que la fuerza de rozamiento era igual a ¿qué? ¿Qué tenía que multiplicar para obtener la fuerza de rozamiento? New Eso, nu es por la... Por la por la norma. gravedad. Por la normal, mira. Fuerza de Bueno. rozamiento es igual a nu, que este nu se llama coeficiente de rozamiento. Y se acuerdan que les dije, pero ¿cuál de los dos debo tomar? ¿Será el cinético o el estático? Ustedes me dijeron que debo tomar ¿cuál? El cinético. El El cinético, cinético. El cinético. ¿Por qué? ¿Por qué tomo el cinético? porque está en Está movimiento. en movimiento. Porque el carro está en movimiento. Entonces aquí coloco menos fuerza de rozamiento cinético. ¿Eso es igual a qué? A multiplicar coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y eso es igual a masa por la aceleración. Y esa la voy a llamar la ecuación número 2. ¿Ya? Ahora bien, en la ecuación número 1 tengo una ecuación que dice que la normal es masa por gravedad. Y acá en la ecuación 2 tengo la normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar lo que vale la normal en la ecuación 1 en la ecuación número 2. Copio, mire, menos coeficiente de rozamiento cinético, menos coeficiente de rozamiento cinético por la normal, dice aquí. ¿Pero cuánto vale la normal? ¿Cuánto dice que vale la normal? ¿A qué es igual la normal? Masa por la gravedad. A masa por gravedad. En lugar de copiar otra vez normal, lo que hice es copiar lo que equivale a la normal. Masa por gravedad. Aquí colocado masa por gravedad. Esto es igual a la masa por la aceleración. Masa por la aceleración. Como en el lado izquierdo tengo masa y en el lado derecho tengo masa, eso significa que la masa y la masa se simplifican. ¿Por qué? Yo también podría decir esto. Aquí la masa con la aceleración, ¿qué está haciendo la masa aquí con la aceleración? Multiplicando. Entonces esta masa pasaría a dividir. Y si me pasa a dividir, también pues, simplifico. Masa con masa se simplificaría. Pero de una vez, en lugar de hacer eso, de una vez simplifico. Masa con masa se simplifica y lo único que me queda es esto. Menos coeficiente de rozamiento cinético por la gravedad es igual a aceleración. Y mire, esta ecuación me sirve para calcular ¿qué? La Aceleración. aceleración, exactamente. Entonces yo digo, aceleración es igual. Primero he copiado la gravedad. La gravedad que vale 9,8 metros, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por esto de aquí, menos coeficiente de rozamiento cinético, menos 0,27. Multiplico. 9,8 por menos 0,27. Esto es igual a menos 2,64, no le redondeo. Menos 2,54, ¿qué? Metros sobre segundos al cuadrado, porque estas son las unidades de aceleración. Metros, segundos cuadrados. Aquí está. Metros, segundos cuadrados. Acá también se conserva metros sobre segundos al cuadrado. Y mire, ya he calculado la aceleración. Este carro, antes de que se detenga, se estaba moviendo con una aceleración de ¿cuánto? Menos 2,64 metros sobre segundos al cuadrado. 2,64 metros Pero el sobre ejercicio segundos me al pide que calcule el tiempo que tardó el vehículo hasta que se detuvo por completo, hasta que se detuvo. Entonces, aquí tengo que hacer uso de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo el día de ayer les mandé 2 presentaciones de PowerPoint. La una que decía dinámica, que es la clase teórica, ¿sí? De este tema. Y la otra presentación de PowerPoint, que es una presentación que a ustedes ya les compartí antes, ¿sí? En el curso anterior, donde hablábamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, yo aquí, este carro, por esta carretera en línea recta o esta carretera horizontal, ¿sí? En el eje X, se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer uso de esas fórmulas, ¿sí? Entonces, me voy a la presentación que yo les compartí el día de ayer. Aquí están todas, hay como 5 fórmulas, creo que aquí.
Pero voy a analizar la primera, que es esta, la ecuación número 1. ¿Se acuerdan que decía que el vehículo se movía en una calle empedrada, una rapidez inicial de 50? Entonces este valor de aquí sí lo tengo, sí me dio el ejercicio, ¿verdad? 50 metros sobre segundos, ¿verdad? Sí, Liz. Luego también decía que dejó de acelerar hasta detenerse. Cuando me dice que se detuvo, eso significa que la rapidez final es ¿cuánto? 0. Esto de aquí vale 0. Miren, la aceleración. No acabo de calcular la aceleración en este momento. Sí, Liz. Entonces, ¿puedo utilizar esta ecuación -2. para despejar el tiempo y encontrar el tiempo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Listo. Esta es la fórmula que voy a utilizar yo para encontrar el tiempo. Otra vez me voy a la ficha, ya. Me voy a la ficha, miren, me voy a la ficha. Y miren, dice aquí. Usamos una de las fórmulas vistas en movimiento rectilíneo uniformemente variado para calcular el tiempo, dependiendo de todos los datos que disponemos, porque para yo utilizar una fórmula necesito datos. ¿Sí? La velocidad final o rapidez final, ¿la tengo? Sí, vale 0. Este dato lo vale 0. La velocidad inicial me dio el ejercicio, sí, vale 50. Tengo la aceleración, como dato ya calculé la aceleración. Sí, Liz, en menos Entonces, ¿puedo utilizar esta 2,64. ecuación para calcular el tiempo? Sí. ¿Qué hubiese pasado si no tuviese la aceleración? ¿Podría utilizar esta fórmula para calcular el tiempo si no tuviese la aceleración como dato? No. No, ¿verdad? Entonces, para yo poder utilizar una fórmula y poder calcular lo que me están pidiendo, yo necesito todos los datos restantes que estén en esa fórmula. En este caso sí los tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? A despejar el tiempo. Aquí ya sé que vale 0. Entonces me queda 0 es igual a rapidez inicial más la aceleración por tiempo. Ya, ahora necesito despejar el tiempo. Por lo tanto, este dato de aquí es el que me estorba. ¿Este dato qué signo tiene aquí? En el lado derecho del igual. Positivo. Pasa al otro lado con signo negativo. Me queda así. Menos rapidez inicial es la aceleración por tiempo. El ejercicio me dice que calcule el tiempo, por lo tanto la aceleración me estorba aquí. ¿Qué está haciendo la aceleración aquí con el tiempo? Multiplicando. La aceleración pasa al otro lado a. Dividir. Entonces me va a quedar que el tiempo es igual a menos rapidez inicial. Esta aceleración pasa al otro lado a dividir sobre la aceleración. Y miren, esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular el tiempo. Y esa está descrita aquí mismo. ¿Sí? Entonces ahora ya lo único que tengo que hacer es reemplazar valores. Tiempo es igual, menos, este menos se mantiene aquí. La rapidez inicial es el dato que me dio el ejercicio. Dice que se mueve con una rapidez de 50 metros sobre segundos. 50 metros sobre segundos. Dividido para la aceleración, que es el dato que encontré acá, que es menos 2,64. Menos 2,64. Entonces uso la calculadora y me queda menos 50 dividido para menos 2,64. Ay, perdón, 2,64. Y esto es igual a 18,94 segundos. ¿Cuánto tiempo ha tardado el vehículo hasta que se detuvo? 18,94 segundos. ¿Sí? Y así nada más resolvimos este ejercicio. ¿Sí? Entonces, miren, cuando nosotros resolvamos ejercicios de estos de fuerza, de dinámica, ustedes también tienen que utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que fijarse en las fórmulas para saber qué datos es el que le están pidiendo calcular y qué datos son los que dispongo para poder utilizar la fórmula, así como lo hicimos en este momento. Ese es el ejercicio número 1. Ahora, el ejercicio número 2. Este ejercicio número 2 es un ejercicio más o menos parecido al que está en su tarea, al que ustedes tienen que resolver. ¿Qué dice el ejercicio? El ejercicio dice lo siguiente. Un cuerpo de 30 kilogramos. Estos 30 kilogramos, ¿qué representan? ¿Qué representa estos 30 kilogramos? La Masa. Exactamente, la masa que se representa con la letra M. Perfecto, miren, como dato tengo la masa. Un cuerpo de 30 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal, como ven aquí en la figura. Miren, esta es la superficie horizontal. ¿Ya? Ah, pero dice que es una superficie horizontal lisa. Lisa. Esto es clave, lisa, dice. Y se mueve con una aceleración de 1,4 metros sobre segundos cuadrados. Me dice que calcule la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tuve que aplicarle a este bloque o a esta caja para que se pueda mover? ¿A cuánto vale esa fuerza? ¿Cuál es el valor de esa fuerza? Entonces aquí está hecho el diagrama. Aquí está hecho el diagrama. Este es mi plano horizontal, mi superficie horizontal, mi piso, ¿sí? Y es una superficie horizontal lisa, lisa. Cuando me dice que es lisa, eso me está hablando de qué? De que el coeficiente de rozamiento, ¿cuánto creen que vale si me están diciendo que es lisa? ¿Creen que si un cuerpo está en una superficie lisa, sea un poco difícil empujar o mover ese cuerpo? No, Más Liz. fácil. Va a ser más fácil, ¿no es cierto? El coeficiente de rozamiento es el que me dice si es fácil o difícil mover ese cuerpo sobre esa superficie. Como es fácil, ¿cuánto creen que vale el coeficiente de rozamiento si la superficie es lisa?
Cero, dice. Exactamente, 0. ¿Se acuerdan que yo les dije que este valor está entre un valor de 0 a 1? Se puede valer 0, como puede valer 0,001, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,99. ¿Sí? Como la superficie horizontal es lisa, por lo tanto dice que es muy fácil mover este cuerpo sobre este piso liso. Entonces el coeficiente de rozamiento vale 0. ¿Sí? Cuando ustedes vean esta palabra lisa, significa que el coeficiente de rozamiento es 0. Listo. Miren, aquí aquí se está aplicando una fuerza, pero en este sentido, miren. En este sentido está aplicando la fuerza. Es como que, les voy a poner el mismo ejemplo que les he puesto a los otros. Digamos que yo tengo una caja súper grande, una caja de 4 metros por 2 metros, o sea, súper grande, ¿ya? Y aquí yo estoy parado aquí. Y yo quiero, ya, pero digamos que no es una caja de piedra ni de madera, digamos que es una caja de plástico, ¿ya? Y yo quiero mover esta caja. Pero si yo aplico una fuerza así, miren, horizontal, entonces yo tengo que dibujar un vector horizontal, porque la fuerza la estoy aplicando así en este sentido, miren, horizontal. Pues ahí estaría yo graficando una fuerza horizontal. ¿Sí? Y aquí estaría diciendo que mi fuerza horizontal está justo en el eje X. Pero en este ejercicio no se está aplicando una fuerza horizontal, se está aplicando una fuerza con un ángulo de 20 grados. Entonces yo puedo decir que yo estoy ahí parado y la fuerza la estoy aplicando así, miren, así. Para acá estoy aplicando, ahí están mis brazos y estoy aplicando una fuerza hacia acá, así. ¿Sí? Y si yo coloco aquí mi plano cartesiano, obviamente aquí va a estar mi eje X. ¿Sí? Y mi fuerza, mi vector fuerza, con mi eje X va a formar un ángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Eso, lo que está escrito aquí, es lo que está escrito acá. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Nada más, más o menos, solo para que me entiendan, es que lo dibujé de esa forma, ¿ya? Aquí, una persona aplica una fuerza, pero en este sentido. Entonces, lo primero que debo hacer es dibujar mi plano cartesiano, ¿ya? Así. Justo que pase por la mitad del cuerpo. A ver. Bueno, así, algo así. Vamos abajo. Ahí. Listo. Ahí está dibujado mi plano cartesiano. Este de aquí es el eje Y. Este de aquí es el eje Y y este de acá es el eje X. ¿Ya? Y esta es mi fuerza y esa fuerza forma un ángulo de 20 grados. Listo. Ya está dibujado el plano cartesiano. Dice que como la superficie es lisa, el coeficiente cinético vale 0. ¿Sí? Cinético cuando dice que está en movimiento vale 0. ¿Ya? Ahora, ya está dibujado mi plano. Ahora lo segundo que debemos hacer es representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. La primera fuerza que actúa en el cuerpo, ¿cuál es? El peso. La del peso. El peso siempre está hacia abajo en forma vertical. Y el peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuál es la otra fuerza? La normal, que es una fuerza que está en contacto con otro cuerpo, en este caso la caja, con el piso. El piso genera una fuerza sobre la caja, y esa fuerza, aquí está el piso. El piso genera una fuerza sobre la caja, por lo tanto esa fuerza se llama normal y es perpendicular a la superficie. Hacia arriba va a ir la normal. Listo, ya tengo dos fuerzas. Ahora, dice que, ¿se acuerdan de la fuerza de rozamiento? Es una fuerza que está en sentido contrario al movimiento. El cuerpo si la fuerza se está aplicando hacia acá, esto significa que el cuerpo se está moviendo ¿para qué lado? ¿Para el lado derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿no es cierto? El cuerpo se está moviendo para el lado derecho. Entonces hay una fuerza que se llama fuerza de rozamiento que está en sentido contrario al movimiento. Entonces, ¿dónde debería graficar? ¿Cómo debería representar la fuerza de rozamiento? ¿Para qué lado? Para el izquierdo. Para el lado izquierdo, ¿no es cierto? Así, en el eje X, hacia la izquierda. Ahí está mi fuerza de rozamiento. Listo. Ahora bien, aquí, miren, esta fuerza normal la tengo que representar en X y en Y. ¿Sí? Entonces yo trazo una línea para acá, trazo otra línea para acá. ¿Sí? Y esta fuerza se descompone en X y en Y. Este es el componente en X de esta fuerza, que se va a llamar Fx. Y esta partecita de aquí va a estar el componente en Y, que se llama Fy. ¿Verdad? Esta parte de aquí es el componente en Y. ¿Sí? Miren, este es mi eje Y, por lo tanto, este es el componente en Y. Si este es mi eje X, por lo tanto, este componente se llama componente en X. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. Sí, necesito yo descomponer esta fuerza en X y en Y. Sí, no se olviden que yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Pero si yo tengo esta fuerza así inclinada, yo no puedo ahí saber cuánto vale esto. Entonces, de ley necesito descomponerla en X y en Y. Ahora bien,
esta fuerza F es el módulo de este vector. ¿Sí? Es lo que vale esto. O sea, yo sé cuánto vale esto. Esta línea inclinada, sé cuánto vale, vale F. Pero no sé cuánto vale el componente en X, que es esta línea de aquí, esta partecita de aquí, no sé cuánto vale, que es el componente en X, y tampoco sé cuánto vale esta partecita de aquí, que es el componente en Y. Entonces, tengo el módulo del vector, que es F, y tengo el ángulo. Entonces, para encontrar el componente en X, ¿qué tengo que multiplicar? El módulo del vector. El módulo del vector, exactamente, que es de F. ¿Por qué? Por el coseno. Por el Por el coseno coseno del ángulo, y el ángulo vale 20 grados. Miren, esta es la 20 fórmula que grados. yo debo usar para encontrar el componente en X. Y para encontrar el componente en Y, ¿qué debo multiplicar? El módulo del vector también, que es de F, ¿no es cierto? Lo que vale ese vector. Pero ahora, ¿por qué? Por el seno del ángulo, que es 20 grados. Y mire, ya sé qué fórmulas utilizar para encontrar el componente en X y el componente en Y. Para encontrar el componente en X, tengo que multiplicar F por coseno de 20 grados. Este es el componente en Y. Ay, perdón, me confundí aquí el seno. Componente en Y, F por el seno de 20 grados. Componente en Y. ¿Sí? Esta partecita de aquí. Y para encontrar el componente en X, ¿qué es esto? Tengo que multiplicar F por el coseno del ángulo, que es 20, coseno de 20 grados. Y listo, miren. Ya ahora en este momento he representado todas las fuerzas, miren, en el diagrama. Todas las fuerzas están representadas. Está representado el peso, está representada la normal, representada la fuerza de rozamiento, y también está representada la fuerza. La tuve que descomponer en X y en Y. ¿Sí? Ya están representadas todas las fuerzas. Lo que he graficado aquí es lo que está graficado acá. Aquí abajo, aquí, esta parte de aquí, aquí, en esta imagen. Ahora bien, voy a borrar esto. Ya, acá abajo ya están representadas todas las fuerzas. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el anterior ejercicio. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué aquí coloco sumatoria de fuerzas en Y igual a 0? Porque la caja no está en... No se está moviendo en el eje Y. Exactamente, perfecto. Y ahora, ¿qué fuerzas están aquí? Miren, vamos a ver, vamos a mirar qué fuerzas están aquí actuando en el eje Y. Este es mi eje Y. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? En el eje Y está la normal. ¿Qué otra fuerza está en el eje Y? Y el peso. De peso, masa por gravedad. Ya, esa. ¿Y cuál más está en el eje Y? ¿Se acuerdan que la fuerza la descompusimos en componente en X y componente en Y? ¿Cuál es el componente en Y? El módulo del vector por el seno del ángulo. Exactamente. Este de aquí, no se olviden, era el componente en Y, FY. Entonces, las fuerzas que están en el eje Y son la normal, F por seno de 20 grados, y el peso, que es masa por gravedad. Ahora bien, la normal es positiva. ¿Por qué? Porque está arriba, en el eje Y positivo. Entonces coloco normal, positivo, tiene que ser positivo. Este componente en Y también es positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también está está en la parte de arriba, ¿no es cierto? Más F por seno de 20 grados. Pero la masa por la gravedad, en cambio, está abajo del origen. Aquí está, se supone que está el origen, está abajo. Es negativa, por esa razón coloco aquí menos masa por gravedad. Y eso dice que es igual a ¿cuánto? A 0. Y listo. Ahora, lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Yo tengo que despejar la normal. Este valor de aquí tiene que quedarse solito. Por lo tanto, estos dos valores que están aquí me están estorbando. ¿Qué está haciendo este F por seno de 20 grados? ¿Qué signo tiene? Sumando. Pasa al otro lado del igual, al lado derecho del igual, con signo Negativo. ya. Y esta masa por gravedad, ¿qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, pasa al lado derecho del igual con signo positivo. positivo. Y me queda esto, miren, que la normal es igual a la masa por gravedad. Acá tiene signo positivo, porque antes en el lado izquierdo tenía signo negativo. Pasó al lado derecho del igual con signo positivo. Este más F por seno de 20 grados, al lado izquierdo del igual, aquí está el igual, al lado izquierdo del igual tenía signo positivo, pero ahora al lado derecho del igual va a tener signo negativo. Y yo voy a decir que esta es la ecuación número 1. Solo le puse el nombre de la ecuación, esta es la ecuación número 1. Ahora, ya hice sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora la sumatoria de fuerzas en X. Masa por la aceleración. ¿Por qué dice que es masa por la aceleración? Porque aquí me dice que el cuerpo tiene una aceleración de 1,4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, el cuerpo se está moviendo en el eje X, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, por esa razón, aquí voy a colocar sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas